Hola amigas, bienvenidas a esta su casita, Corazón de Chicas. Quiero contarte que cuando era pequeña caminaba 3 kilómetros de ida y 3 kilómetros de regreso para ir a la primaria y aunque en aquel entonces era un poco más seguro que ahora, yo me sentía protegida por mis padres. Y es que, ¿saben? También hay dificultades cuando somos niños, pero nuestros padres siempre nos protegen y nos cuidan. El día de hoy, papá vive lejos y mamá ya partió. Y cuando vienen pruebas y dificultades, el mismo Dios que sostenía a mis padres nos sostiene y nos ama hoy. Hola amigas, ¿cómo están? Buenos días, ya andamos por acá. Como vieron el día de ayer andábamos en el supermercado, solamente que llegamos un poco tarde y ya no pude grabarles más, pero compré algo por ahí, ya ven que andábamos en una tienda donde había barro y muchas cosas hermosas, entonces ahorita les voy a mostrar. Compré una ollita, pero ahorita te la muestro. En esta ocasión quiero comentarte y recomendarte los perfumes de Dossier, ya que están elaborados sin crueldad animal y también tiene ingredientes que no son tóxicos para nuestro cuerpo. Creo que es lo que más me ha encantado de Dossier, que puedo utilizarlos sin estar preocupada porque me vaya a hacer daño a alguno de sus ingredientes. Y bueno, miren, en esta ocasión traigo a mostrarles el Floral Peony. Este perfume tiene unas notas de peonia, de lirio y de lichi, y tiene unas notas de corazón de rosa, magnolia y fresia. La verdad huele muy rico. Sus notas de fondo son almizcle, madera de cedro y miel, imagínense. Ay, huele riquísimo, literalmente huele a flores. Huele a flores, amigas, está riquísimo este perfume. Se me hace como muy tierno. Miren, su tapadera tiene imán. Y así de esta manera lo puedes llevar a algún viaje en el avión, ya que sí te permiten llevarlo y no se te riega ni nada. Entonces, la verdad es que a mí me encanta. Muy recomendado. Y también por otro lado, quiero mostrarte que para mi esposo le estuve pidiendo este que se llama Citrus Marine. Este tiene unas notas de cabeza de cítricos, toronja, mandarina, notas de corazón, de notas marinas, enebro, pimienta negra, notas de fondo de musgo de roble, madera de ámbar e incienso. Ay, amigas, huele riquísimo y a mi esposo le ha encantado. Como ven, miren, se ha estado usando todos estos días y huele riquísimo. La verdad es que Dossier se ha convertido en mis perfumes favoritos. También te quiero decir que algunas de ustedes me preguntaron dónde los pueden conseguir y yo te estaré dejando el enlace en la cajita de descripción. Te invito a que vayas y los huelas y los pruebes porque vas a quedar enamorada. Y no tanto por la inspiración de los perfumes, sino porque la calidad del perfume es excelente. Por aquí yo te voy a estar dejando en qué se inspiraron, en qué perfume de diseñador se inspiraron, pero huelen riquísimo, amigas. Y bueno, continuamos con el video. Te enseño mi ollita de barro. Entonces, acompáñame, amiga. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, amigas, como vieron, el día de ayer pasamos a un lugar donde vendían barro. Realmente iba buscando otra cosa, pero se me pegó esta ollita y la señora me dice que para curarla y pueda usarla tiene que estar sumergida en el agua por 3 días para que el barro se hidrate. Miren, amigas, ahorita ya tengo las tortillas aquí para ponerlas a freír. Estas tortillas son de un día anterior, porque si las hago con las tortillas recién hechecitas,
como que jala mucha grasa y como que se aguadan, como que se hacen puré. Entonces es recomendable utilizarlas con unas tortillas ya del día anterior o secas. Entonces pues es lo que vamos a estar utilizando para hacer los totopos. Y bueno, amigas, esta receta yo ya te la he dejado antes, pero te la voy a compartir en esta ocasión. Yo estuve asando primeramente 12 chiles guajillos, y le voy a poner aquí 2 dientes de ajo. Recuerden que entre más ajo mejor. Si hubiera tenido otro le hubiera puesto 3. Y bueno, lo voy a poner a licuar muy bien. Y ya para la salsa vamos a freír un pedacito de cebolla en aceite, en un poquito de aceite. Y de ahí vamos ahora sí a freír este chilito que estuvimos licuando. Y vamos a cortar un poquito de pasote. A mí me gusta cortarle las hojitas porque siento tan feo cortarle la ramita y ya viniéndole por ahí otras hojitas bebés. Entonces siento muy feo cortarles el crecimiento. Por eso es de que agarro como que las hojitas. Y por decir, esta que voy a cortar es porque no venía ningún retoño. Por eso es que tuve que cortarla. Así, pues bueno, vamos a echarle ahora sí el epazote a nuestra salsa. Lo vamos a sazonar ya sea caldo de pollo en polvo o le puedes poner un poco de sal. Miren, amigas, le vamos a poner epazote. Entonces le puse epazote, le vamos a echar sal o caldo de pollo en polvo. Le voy a poner un poquito de agua porque siento que está muy espeso. Y entonces ya, lo dejo hervir, lo pruebo y ya quedó la salsa de los chilaquiles. Siempre me gusta estar probando distintas formas de hacerlo, ponerle los totopos dentro de la salsa. A veces los totopos los pongo directamente en el plato. Pero en esta ocasión se les antojaron con queso Gouda. Por aquí te voy a estar poniendo el nombre del queso. Y bueno, tuve que hacerlo así para que el queso pudiera derretirse. Puse totopos en un trastecito, queso y le echamos la salsa bien caliente. Y ahora sí, vamos a emplatar nuestros chilaquiles. Como ven, ya quedó ahí el queso derretido. Le voy a poner un poquito más de salsa para que no estén tan secos. Vamos a servir un poco de frijoles, crema, quesito. En esta ocasión le voy a poner huevos estrellados. Este plato es para mi esposo. Tú también le puedes poner un poquito de cebolla picada, un poquito de cilantro también. Pero bueno, como ven, ahorita lo estoy sirviendo así. Y la verdad, amigas, se los recomiendo. Es una cosa deliciosa. Que Dios bendiga sus alimentos, amigas. Ya por la tarde, amigas, mi esposo nos invitó un ratito al malecón y muchas veces es importante salir de la rutina porque el ser ama de casa es una bendición, pero a su vez es un camino lleno de pruebas y a veces desde afuera pudieran llegar a pensar que es una vida sencilla en donde solo se trata de limpiar, cocinar o seguir una rutina en casa donde puedes darte el lujo de tomar un descanso. Pero la verdad es que cada día llega a traer pruebas silenciosas, cargas emocionales, físicas y espirituales que muchas veces nadie ve. La palabra de Dios en el Salmo 34:19 nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mi esposo me compró un raspado de tamarindo, son mis preferidos, con chilito. Y bueno, a Melanie ella quiso un tostielote. Aquí en la ciudad de La Paz se les conoce como tostielote. Puede ser de tostitos morados o puede ser doritos o bueno. La verdad es que están riquísimos y disfrutamos de una tarde preciosa. Estuvimos en un lugar donde estaban tocando el violín y te voy a dejar un momento. A veces solo necesitamos menos ruido
y meditar en lo que se siente tan bien. En ese momento estaba yo sintiendo una paz increíble, escuchar el mar, ver las aves como iban ya de noche, escuchar esa música tan bonita. Y es que necesitamos tanta paz, esa paz que solamente Dios nos puede dar. Buenos días amigas, ya andamos por aquí. Quiero mostrarles que voy a poner estas plantitas en la parte de esta maceta. Y ahorita les voy a mostrar dónde la vamos a poner. Así es que ahorita me voy a poner a trasplantar mis florecitas. Yo las conozco como Teresita. Dime cómo las conoces tú, o si tienen otro nombre, o si así las conoces como Teresita. Saben, a veces me gusta tomar una pausa de las actividades que tengo dentro de casa. Me gusta venir, contemplar mis plantitas, pensar y meditar, reflexionar sobre cada parte de la vida. Y es que, ¿saben? Estaba yo hablándoles de esas pruebas que tenemos como amas de casa. La palabra de Dios dice que no nos preocupemos por el día de mañana porque cada día ya trae su propio afán. Y saben que estas pruebas muchas veces se pueden ver en forma de cansancio, en forma de culpa, de querer tener todo en orden, aunque dentro de nuestro corazón estemos llenas de caos. Sentir que no hacemos lo suficiente o que no estamos siendo buenas mamás o buenas esposas, aún dando lo mejor de nosotras mismas. Pero yo quiero recordarte que siempre podemos darnos un respiro, dejar de querer tener todo perfecto y en control y regresar a la fuente de vida que es Cristo. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a cortar limones. A ver, aquí está un amarillito ya. Y aquí hay otro. Miren. Aquí hay más limones. Allá hay más amarillos. Podemos ver las bendiciones de Dios aún en lo pequeño. Hay algo que tenemos que dejar de hacer, y es mirar otras vidas y compararnos, porque entonces podemos sentir que nos falta mucho y que no somos suficientes. Debemos de poner nuestros ojos en Cristo. Cuando no desviamos la mirada, Él hará toda la obra. Mi esposo me hizo este soporte para mi maceta. Él está de vacaciones y aunque se puede pensar que es un tiempo para descansar, para nosotros ha sido un tiempo de mucho movimiento en casa. Lo he visto trabajar, arreglar, esforzarse y dar tanto por nuestro hogar que en mi corazón solo puede haber gratitud. Me encanta esa parte de agradecer lo que Dios nos da y hacer equipo en medio de todo. Estamos tan contentos de que Dios nos ha bendecido ya en varias ocasiones con la lluvia. Ahorita ya está empezando, pero la tormenta fue muy fuerte. Y como toda ama de casa, yo veo lluvia y corro a la cocina a hacer un chocolatito, un café o un atole. ¿Qué recuerdos tienes de la lluvia cuando eras niña? ¿Saben? Mi recuerdo es chocolate y conchas. Esta lluvia me hace recordar que si tengo a Dios en mi vida, lo tengo todo. Tal vez piensas que no lo tienes todo, o tal vez estás o has pasado por pruebas duras, pero basta con mirar a tu alrededor con fe y gratitud para descubrir que hay mucho por lo que agradecer. Debemos de tener presente
que un hogar no se mide por su tamaño, por las cosas materiales que hay o por lo que falta. La realidad es que es la manera en la que elegimos amarnos, cuidarnos y caminar juntos de la mano de Dios. Eso es lo que hace de nuestra casa un hogar. La palabra de Dios en Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y es que Dios camina contigo. Donde nuestras fuerzas se acaban, comienzan las de Dios. Como ven, estoy haciendo un atole de chocolate. Yo puse a hervir 1 litro de leche y en una taza de leche extra puse el sobrecito de maicena de chocolate y un poco de azúcar a tu gusto, tiene que ser el azúcar. Y bueno, ya que estuvo hirviendo un poco la leche, ahora sí vacié lo que ya tenía en mi taza. Ya nada más esperé a que hirviera y estuve moviéndole para que no se hicieran grumos ni se pegara en el fondo, y ya quedó el chocolate. Bueno, el atolito. Y aquí en mi colonia anunciaron que estaban vendiendo antojitos mexicanos y nosotros decidimos pedirnos para comer unos taquitos dorados o flautas con un consomé chiquito que nos mandaron. La verdad estaba riquísimo y en esta rica lluvia nos cayó muy bien. Estábamos tan contentos y tan felices que todo era perfecto. Hola amigas, ¿cómo están? Como vieron ya, ahorita terminamos de comer y quería mostrarles nada más para finalizar el video del día de hoy unas telas que estuve comprando el día de ayer, y es esta que es manta, miren, y es que quiero estar haciendo una manualidad que quiero hacer como unos patitos o gancitos para ponerlos en mi cocina, así es que estuve comprando esta tela y otra que es como microfibra, que es de este color. Ya ven que hice unas calabacitas como de este color. Bueno, pues compré esta, miren, que intento hacer como unas servilletas y también para que sean como el piquito de los gancitos. Entonces, pues yo quiero ponerle como un tejido a la orilla y es lo que estaba viendo. Obviamente no va a quedar así, pero quería mostrarles un poquito más o menos lo que quiero hacer, ¿verdad? Ahorita quiero como que tejerle como la orilla. Ahorita estaba viendo cómo es que quedaba. Obviamente primero le tengo que subir la bastilla y ya después sé continuarle con la orilla a la servilleta. Entonces pues quiero ver cómo es que va a quedar y quería mostrarles porque pues esto va a salir en el próximo video junto con la alacena, que ya estamos como terminando ese proyecto. Bueno, pero ahorita como todavía no está lista, pues por eso no se las estoy mostrando. Pero bueno, pues ya en el próximo video, primeramente Dios, va a salir lo de la alacena. Y ahorita nos llegó una lluvia súper rica. Entonces, bueno, ya me voy a poner a descansar un poquito para editarles este video y salga el día, pues el día acordado, que es el día lunes, miren. Ahí más o menos, pero ya verán. Ah, y también compré unos hilos porque no sé si quiero bordarles como una florecita. Miren, compré estos dos porque estoy viendo todavía, pero me gustaría como hacerle una florecita aquí bordada y pues que fueran como sus hojitas, pero no sé. O ya solamente con la costura, pues ya, bueno, ya estaremos viendo en el próximo video qué es lo que se me ocurre. Ahorita ya voy a deshacer porque pues nada más era como una prueba. Y pues bueno,
Entonces, amigas, nos estamos viendo en un próximo video, no te lo vayas a perder. Si no estás suscrita, te invito a que te suscribas y que me regales tu like. Y bueno, déjame aquí en los comentarios qué te parece esta idea, dame una recomendación de qué hacer para el próximo video sobre los gansos o sobre el tejido de aquí. Si tú tienes una idea, si estará bien que le ponga alguna florecita bordada o simplemente la toallita pues de un solo color. Y bueno, entonces nos vemos en un próximo video. Que Dios les bendiga. Adiós. Puedes llegar a tener pruebas grandes en casa, pero mayor es mi Dios que las sostiene.